Buenas, en este vídeo voy a hacer un par de ejemplos de ciclación de monosacáridos para repasar la ciclación y para ver la nomenclatura de los monosacáridos ciclados, ¿de acuerdo? Antes de empezar con la ciclación, recordar que en cuanto a la isomería podíamos encontrar enantiómeros D o L, que dependía de la posición del grupo hidroxilo del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional, ¿de acuerdo? En este caso tenemos una glucosa. El grupo funcional de la glucosa es un aldehído, que es este de aquí. Lo voy a pintar aparte para que recordéis que el grupo aldehído es un carbono carbonílico, está unido por un doble enlace a un oxígeno, ese es el grupo carbonilo, y por un hidrógeno, ¿de acuerdo? Con lo cual, el grupo aldehído va a ser siempre un grupo que va a estar en un extremo, ¿de acuerdo? En el carbono 1, ya que si el grupo carbonilo se encuentra en el carbono 2 o posteriores, va a ser un grupo cetona, ¿de acuerdo? No se llama aldehído, sino cetona, ¿vale? Entonces, en este caso, el grupo funcional, como digo, está en el carbono 1 y los carbonos asimétricos eran aquellos carbonos que tenían 4 sustituyentes diferentes, ¿vale? Vamos a marcar cuáles son los carbonos asimétricos de esta glucosa, ¿vale? El carbono 1 no, porque está unido por un doble enlace a un oxígeno, con lo cual no tiene 4 sustituyentes diferentes. El carbono 2 sí que sería asimétrico, ya que tiene los 4 sustituyentes diferentes, un hidrógeno, un hidroxilo, el resto de la cadena carbonara y el otro del resto de la cadena carbonara, que son distintos. Misma razón por la que el 3 también lo es, y el 4 y el 5, ¿de acuerdo? El 6, sin embargo, como está unido a dos hidrógenos, no es un carbono asimétrico, ¿vale? Entonces, repaso, es una D-glucosa, ya que tenemos el grupo hidroxilo del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional, es decir, el que está en una posición más lejana, está a la derecha. Si esos sustituyentes los cambiamos todos al lado contrario, o sea, hacemos la imagen especular de esa molécula, tendríamos la L-glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, visto esto, recordamos que la ciclación de los glúcidos se produce entre el grupo funcional, es decir, entre el carbono carbonílico que va a estar en el grupo aldehído cetona, ¿de acuerdo? Carbono 1, carbono 2, en el caso de los monosacáridos, y el carbono asimétrico más alejado del grupo funcional. Es decir, este que tenemos pintado en azul, ¿de acuerdo? Va a ser el carbono que va a unirse con el carbono del grupo funcional para formar ese anillo, ¿de acuerdo? Se podían formar dos tipos de anillos en función de su similitud con los anillos de Pirano y de Furano, ¿de acuerdo? El anillo de Pirano es un hexágono en cuyos vértices tenemos 5 carbonos y un oxígeno, ¿de acuerdo? Y el anillo de Furano es un pentágono con 4 carbonos y un oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, por su similitud, vamos a encontrar monosacáridos formando anillos de Pirano o piranosas o monosacáridos haciendo anillos similares a anillo de Furano o furanosas. ¿Qué monosacáridos de interés biológico van a formar piranosas? En primer lugar, las aldohexosas, ¿de acuerdo? Puede que moléculas más grandes formen anillos de este tipo, pero las que nos van a importar a nosotros van a ser las aldohexosas, como por ejemplo la glucosa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cuál es el proceso de ciclación de una piranosa, en primer lugar, y después veremos el de una furanosa, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar a ciclar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hay que poner en los vértices de ese hexágono todos los carbonos de la molécula, siguiendo el mismo orden desde el grupo funcional en adelante, ¿vale? Empezando por el carbono 1, que lo vamos a poner en esta posición. En este caso es el carbono 1 porque es el grupo funcional. Si en el siguiente caso es una cetosa, ¿vale? El carbono que vamos a poner en esa posición 1 es el carbono 2, porque es el carbono del grupo funcional, ¿de acuerdo? Luego, repito, en la posición 1, en el vértice 1 de esa figura, vamos a poner siempre el carbono que tiene el grupo funcional, ¿de acuerdo? En este caso, el aldehído. Entonces, vamos a poner los carbonos lo primero. Tenemos el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. Vamos a borrarnos este grupo aldehído que nos molesta. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar a pintar la molécula. Lo primero, el carbono 1 es un carbono aldehído, luego está unido por un doble enlace a un oxígeno, ¿de acuerdo? Y también está unido a un hidrógeno. Y el último enlace es el que nos une al carbono 2. Vamos a numerar los carbonos para que no haya problema. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6.
¿De acuerdo? Vamos con el carbono 6. Para eso, recuerdo que a la hora de ciclar, todo lo que en la proyección de Fischer, que es nuestra molécula lineal, está a la derecha de la molécula, ¿de acuerdo? Va a pasar a estar por debajo del plano. Eso significa que nuestro hexágono, nuestra molécula hexagonal, va a formar en un plano, ¿de acuerdo? De momento. Entonces, todo lo que en la molécula de Fischer, la proyección lineal, que es esta de aquí, todo lo que tenemos a la derecha, todos estos sustituyentes de los carbonos asimétricos, va a estar por debajo del plano. Por contra, todo lo que tengamos colocado a la izquierda de la molécula va a pasar a estar por encima del plano, ¿vale? Entonces vamos a ir carbono a carbono añadiendo los sustituyentes que correspondan. Entonces en el carbono 2 tenemos que por debajo del plano tenemos un hidroxilo, que es lo que está a la derecha, y un hidrógeno, que es lo que está a la izquierda. En el carbono 3 es al contrario, porque es una glucosa. Aquí tendríamos el OH, ¿de acuerdo? En el carbono 4 tenemos hidroxilo abajo, hidrógeno arriba. En el carbono 5 tenemos hidroxilo abajo, hidrógeno arriba. Y carbono 6, que tiene sus dos hidrógenos y su grupo hidroxilo, ¿de acuerdo? En el enlace hemiacetal porque es un aldehído, si fuera una acetona sería hemicetal, ¿de acuerdo? Se producía entre el oxígeno del grupo carbonílico y el OH de uno de los carbonos. Si pintáramos el carbono 6 en el espacio, veríamos que en ese vértice del hexágono coincide realmente el carbono, que es el centro del tetraedro, pero el hidroxilo estaría alejado del centro de ese tetraedro, con lo cual el grupo hidroxilo del carbono 6 y el oxígeno del carbono 1 nunca van a coincidir en el espacio, ¿de acuerdo? Para que geométricamente puedan coincidir en el espacio el grupo hidroxilo y el oxígeno del carbono carbonílico, hace falta que sea otro carbono el que aporte ese hidroxilo, que es el carbono, el hidroxilo del carbono 5. ¿De acuerdo? Como carbono asimétrico que es, tiene esa capacidad de giro, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que vamos a hacer a continuación es girar esta molécula, de manera que el OH ocupe esta posición, que es donde se van a encontrar en el espacio el grupo hidroxilo y el oxígeno del grupo carbonilo, el carbono pasará a esta posición y el hidrógeno pasará a esta posición. Es decir, los tres sustituyentes van a hacer un giro de manera que cada uno va a ocupar la posición contigua, ¿vale? Voy a borrar los sustituyentes para escribirlos de manera correcta. Con lo cual, nos queda nuestro hidroxilo en esta posición, el carbono 6 pasa a estar aquí arriba y el hidrógeno pasa a estar aquí abajo. Ahora sí que nos coinciden en el espacio el grupo hidroxilo y el oxígeno, ¿de acuerdo? Con lo cual ahí va a ser más probable que se pueda producir ese enlace hemiacetal, ¿de acuerdo? Cuando este enlace se produce, se nos queda cerrada la molécula mediante un oxígeno y nos aparece un nuevo grupo hidroxilo, ¿de acuerdo? Con lo cual, el carbono 1, que era un carbono que no era un carbono asimétrico, pasa a ser un carbono asimétrico de nueva formación, que es lo que llamamos el carbono anomérico, ¿de acuerdo? Que es el carbono que participa en el enlace hemiacetal, y aparece un nuevo grupo hidroxilo que antes no estaba, y que dependiendo de su posición vamos a encontrar dos nuevos isómeros, ¿de acuerdo? Si este grupo hidroxilo se encuentra por debajo del plano, como está pintado ahora, este sería el isómero alfa. Si por el contrario, al formarse ese grupo hidroxilo, se queda por encima del plano, estos dos sustituyentes, el hidrógeno y el oxígeno, estarían pintados al contrario, ¿de acuerdo? El hidroxilo por arriba y el hidrógeno por abajo, con lo cual tendríamos un isómero beta, ¿de acuerdo? ¿Cómo nombramos esto? Pues lo primero que hay que decir de la molécula ciclada es si es alfa o beta, ¿de acuerdo? Después, si es isómero D o L, hay que decir qué enantiómero corresponde, y después el nombre propio del del monosacárido, en este caso sería glucosa, ¿de acuerdo? Metiendo entre la terminación y la raíz del monosacárido el prefijo pirano, porque es una piranosa, ¿de acuerdo? Con lo cual, esta como es alfa, sería la alfa D, porque es una D glucosa, alfa D glucopiranosa, ¿de acuerdo? Si nos dieran la molécula ya ciclada y nos dijeran de nombrarla, esto es poco probable, pero podría ocurrir, hay que tener en cuenta cómo saber si es D o es L, ¿de acuerdo? Y para eso hay que deshacer la ciclación, hay que ver de dónde viene este grupo hidroxilo, ¿de acuerdo? Entonces, si este grupo hidroxilo viene de un giro,
Es decir, antes estaba en la posición que ahora ocupa el hidrógeno, ¿vale? Con lo cual, estaría por debajo del plano. Si está por debajo del plano es que viene de una molécula D, ¿de acuerdo? Vamos a pintar el caso en el que esta molécula, en lugar de venir de un D, venga de un L. En esa situación, si lo practicáis en casa vais a ver que es así, nos va a quedar el carbono 6 por abajo y el hidrógeno arriba. Con lo cual, si ahí me dicen que yo nombre esta molécula, ¿de dónde viene este oxígeno? ¿De qué grupo OH? De un grupo que estaba arriba. Luego, si estaba arriba, en la molécula original estaba a la izquierda. Luego, esta molécula vendría de la L-glucosa. Esta que tenéis pintada ahora mismo en la imagen sería la alfa-L-glucopiranosa. ¿De acuerdo? Y ya para pintar otra combinación más, si en lugar de tener el grupo hidroxilo abajo, lo tenemos arriba, ¿de acuerdo? Esta sería la beta-L-glucopiranosa, ¿de acuerdo? Eso en cuanto a las piranosas. Vamos a pasar a ver ahora el caso de una furanosa, ¿vale? Las furanosas pueden venir de dos moléculas de interés biológico que son o bien cetohexosas o bien aldopentosas, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos que partir para formar un anillo de furano o bien de una molécula de 5 carbonos con un grupo aldehído en posición 1 o bien con una molécula de 6 carbonos con un grupo ceto en posición 2, que es el caso que tenemos aquí de la fructosa, ¿de acuerdo? Entonces, el cierre del anillo se va a producir entre el grupo funcional y 4 carbonos más abajo. En este caso sería entre el carbono 2 y el carbono 5, ¿de acuerdo? La forma de ciclar es exactamente la misma. Tenemos nuestro pentágono en el vértice que va a formar parte del enlace porque sabemos que nuestro oxígeno va a ocupar siempre esta posición, ¿de acuerdo? Con lo cual, el carbono que tiene que ocupar la posición que va a formar el enlace con el oxígeno, en este caso el enlace hemicetal, porque es una acetona, ¿de acuerdo? Va a ser el enlace con el carbono con el grupo funcional. Entonces, en esa posición 1, lo que tenemos que poner es el carbono 2, ¿de acuerdo? Que es el que tiene el grupo carbonílico, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pintarnos nuestros carbonos en su posición correcta, con lo cual tendríamos aquí el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6, ¿de acuerdo? Vamos a poner los números de los carbonos. El carbono 1, que lo pondremos siempre por encima de la molécula, de momento lo vamos a poner aquí para que no nos estorbe. Entonces, ese sería el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3, el carbono 4, el carbono 5 y el carbono 6. Con lo cual, vamos a empezar a poner los sustituyentes. El carbono 1 es el que está unido a dos hidrógenos y un grupo hidroxilo, igual que el carbono 6, ¿de acuerdo? Porque es una acetona. Y esto está unido al carbono 2, ¿de acuerdo? Entonces, el carbono 2 es el que tiene el grupo carbonílico, el grupo cetona, ¿de acuerdo? Un doble enlace a un oxígeno. Y un enlace al carbono 3. Entonces, ahora, igual que antes, en los carbonos asimétricos, vamos a ver lo que está a la derecha, que va debajo de la molécula, y lo que está a la izquierda, que va por encima de la molécula, ¿de acuerdo? Con lo cual, en el carbono 3 tenemos por debajo un hidrógeno y por encima un hidroxilo. En el carbono 4 al revés, hidroxilo por abajo, hidrógeno por arriba. En el carbono 5, hidroxilo por abajo, hidrógeno por arriba, unión al carbono 6 con sus dos hidrógenos y su grupo hidroxilo. ¿De acuerdo? Igual que nos sucedía antes, en el vértice donde tiene que ir el oxígeno que va a cerrar el ciclo, tiene que haber un grupo OH. Y ahí lo que tenemos es un carbono, ¿de acuerdo? Con lo cual el grupo OH de ese carbono realmente está alejado de esa posición. Entonces yo necesito que esa posición esté ocupada por un grupo hidroxilo. Nos va a pasar igual que antes, el carbono 5 es un carbono asimétrico que tiene esa capacidad de giro, con lo cual este grupo OH va a ocupar esta posición, este carbono va a ocupar esta posición y este hidrógeno va a ocupar esa posición. De manera que lo que tenemos es que los tres sustituyentes, ¿de acuerdo?, de ese carbono van a girar, ¿de acuerdo?, y van a ocupar la posición contigua. Lo borro y coloco cada cosa en su sitio. Entonces, hemos dicho que en esta posición se queda el hidroxilo que estaba abajo. Aquí que teníamos el carbono 6 pasa a estar en esta posición
por encima del plano de la molécula y el hidrógeno que estaba por encima pasa a estar por abajo, ¿de acuerdo? Con lo cual, ahora sí que nos coinciden en el espacio el grupo hidroxilo y el oxígeno del grupo carbonílico. Entonces, al coincidir en el espacio, ahí se va a producir la unión, ¿de acuerdo? Ese enlace hemicetal y el nuevo grupo hidroxilo que va a dar lugar a que el carbono 2 sea ahora un carbono asimétrico. Entonces, aquí tendríamos el oxígeno unido al carbono 2 y aquí se nos forma nuestro hidroxilo, ¿de acuerdo? Con lo cual, el carbono 2 pasa a ser el nuevo carbono anomérico, ¿de acuerdo? El carbono asimétrico del que va a depender la actividad reductora del azúcar y el hidroxilo de este carbono, ¿de acuerdo? Que es el que va a hacer que sea una molécula alfa o una molécula beta, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la alfa. Alfa, porque está el hidroxilo por abajo, es D, porque es el enantiómero D, es decir, el hidroxilo del carbono asimétrico más alejado del grupo funcional se encuentra a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces es la alfa D fructofuranosa. En este caso es un anillo similar al de furano, con lo cual dentro del nombre del monosacárido metemos el prefijo furano, ¿de acuerdo? Esta sería la alfa D fructofuranosa, ¿de acuerdo? Igual que antes, si el hidroxilo estuviera en la posición superior, por encima del plano, tendríamos aquí el carbono 6, perdón, el carbono 1 y aquí el grupo OH. Esta sería la beta de fructofuranosa. ¿De acuerdo? Pues esto es todo sobre la ciclación de los monosacáridos.